diezmos y las ofrendas al alfolí, y va a haber, y voy a abrir, ¿qué es lo que dijo Dios que iba a abrir? Las ventanas de los cielos, y voy a derramar bendición hasta que sobre y hasta que abunde. ¿Por qué le va a dar una comisión extra a Dios? Si usted cumple su palabra, Dios ya cumplió la suya, porque es lo que siempre se va a cumplir. Pero si su familia, por ejemplo, no es convertida, solo tiene que recordar lo que le dijo, lo que le preguntó el centurión al apóstol: ¿qué debo hacer? Entonces le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Si tu casa no es convertida, eso quiere decir que no has creído en el Señor Jesús, aunque fueras evangélico. Es simple y es sencillo. Nosotros tenemos problemas, y los problemas que tenemos es que la mayoría de los hijos de los pastores, ojalá las cosas no sean así en esta zona. En realidad yo estoy aquí en esta zona por primera vez, me encanta esta zona. Ojalá no sea así, pero la mayoría de los hijos de los pastores no quieren ser evangélicos, porque los pastores predican una cosa y viven otra cosa en su casa. Ese es un problema que tenemos que erradicar de nosotros. Usted sabe, de repente el pastor predica aquí y predica sobre el amor, sobre que hay que cuidar con la mujer, que hay que cuidar a la mujer como el vaso más frágil, que hay que estimarla, y la mujer está escuchando que cuando llega a la casa le dice: sos una gran bruta, y sos aquí, y sos allá, y entonces eso está haciendo daño al evangelio, está haciendo daño al pueblo evangélico en toda la tierra. Nosotros hoy tenemos que darnos cuenta de que tenemos un problema de servidumbre. Y hoy, como yo decía, en el tiempo que iba a ser sacado el pueblo hebreo de Egipto, el faraón le duplicó la servidumbre, se la duplicó, se la hizo bien pesada. Pero eso solo era una muestra de cuando la iglesia iba a partir para el cielo también. La servidumbre hoy está bien montada sobre los pastores y el pueblo de Dios. Pero nosotros la hemos dejado montar, la servidumbre. ¿Me entienden? Nosotros vivimos más ocupados en los asuntos personales o en los asuntos de la iglesia que mantenerse ocupados en una relación verdadera con el Espíritu Santo de Dios. Nosotros hemos dejado al Espíritu Santo como el ayudante que tiene el albañil. Pero en verdad el Espíritu Santo no es el ayudante como el que tiene el albañil. Es el único que nos puede llevar al reino de los cielos. Es el único que nos puede meter en el reino de los cielos. Es el único que nos puede hacer orar como conviene. Es el único. Es decir, sin él es imposible que un pastor sea un verdadero pastor. Es imposible decir a Cristo Señor sin el Espíritu Santo. Es imposible. Pero los pastores en realidad necesitamos al Espíritu Santo. Es decir, yo dije, lo necesitamos. Mi pregunta es, ¿lo necesitamos? ¿Me escuchó? Ok, todos lo necesitamos, ¿verdad? Pero lo necesitamos. Todos necesitamos el aire. Toditititito necesitamos el aire. Y a veces el aire ni siquiera consideramos que lo necesitamos. Solo deje que alguien le apriete la nariz a algún enemigo suyo y que le apriete la nariz 5 minutos a ver si no se da cuenta cuánto necesita el aire. ¿Me entendió? Solo tiene que apretarse la nariz 5 minutos, apriétensela 5 minutos y usted se va a dar cuenta que necesita el aire de verdad. Pero todos lo necesitamos, pero lo que pasa es que no nos damos cuenta que lo necesitamos. El Espíritu Santo yo creo que ha recibido afrenta de nosotros. Es el único Señor. ¿Sabe? El Espíritu Santo fue mandado desde el cielo para que alistara a su iglesia para su boda. Es el único que mandó el Padre a alistar a la novia del Cordero para que se den las bodas. ¿Me está escuchando? Pero nosotros decimos, bueno, aquí hacemos lo que el Espíritu dice. Y no es verdad, tal vez tienen una bailadera y eso no es lo que el Espíritu dice. En verdad el Espíritu dice cada cosa que está en la Biblia. Cada palabra que está en la Biblia es lo que dice el Espíritu a la iglesia. Pero a veces la iglesia no se da cuenta de eso. Nosotros somos pastores y no hacemos lo que dice la Biblia, ¿me entiende? Entonces no le damos valor al único que está alistando a la iglesia para la boda. Cuando usted se casó, usted está casado, ¿verdad? No son novios todavía. Ya pasaron de novio. Cuando usted se casó, ¿se acuerda cuando usted se casó? ¿Se vistió solita o la ayudó su mamá, sus hermanas o algún hermano? ¿O se vistió solita el día de la boda? Nadie le ayudaron. ¿Quién le ayudó? Su mamá y quién más. Y dos amigos, 3
le ayudaron para que ella se vistiera, porque de repente un mechón lo tenía jalado y le dice, no, ese mechón métetelo, mira, acomódate aquí, mira, acomódate allá, y esa es la función del Espíritu Santo. Ella, cuando le decía, mira, que va un ojo más rojo que el otro, pintado, o el otro, mira, componételo, y ya se lo componía, todo se lo componía, mira que cuidado se sale el sultán, entonces se acomodaba, todo se hacía caso, pero la iglesia tenemos al Espíritu Santo y la palabra de Dios que está en la Biblia, y muchos de nosotros no hacemos caso a lo que dice la Biblia, por lo tanto no le hacemos caso a lo que dice el Espíritu Santo, y por eso tenemos un problema hoy. ¿Entendieron? A lo largo del tiempo, nosotros nos hemos enfriado, hemos perdido el primer amor. Y el Espíritu Santo dice que nos mantengamos en primer amor. No hay cosa más rica que la luna de miel, ¿verdad, pastor? ¿Verdad? Y cuando se pierde la luna de miel, dan ganas de cambiarla, Señor. Porque se perdió la luna de miel. Los pastores hemos perdido la luna de miel, lo que se llama el primer amor. Perdónenme, pastores, si alguno no lo ha perdido, glorifica al Señor. Pero la mayoría de los pastores éramos celosos en el altar, celosos, éramos celosos. Pero pasó el tiempo y lo que era intolerable para nosotros, hoy se volvió tolerable, simple y sencillamente así. ¿Qué es lo que ha pasado? Hemos perdido entonces ese primer amor, lo hemos perdido, el celo por la obra de Dios lo hemos perdido, seguimos predicando nosotros, pero ya no predicamos con aquel celo, nos seguimos subiendo al altar nosotros, pero ya no nos subimos con aquel temor y temblor que nos subíamos en el primer año del pastorado. Hoy estamos acostumbrados al pastorado ya, y entonces comenzamos a trabajar todo el día, no oramos, y cuando ya llegó la hora del culto venimos por él y nos subimos. ¿Y qué le va a decir a la iglesia si no ha hablado con el Espíritu Santo, si no tiene nada que decirle? Entonces cuando le damos machigüe a la congregación, es cuando le damos hachazos a la congregación, machetazos a la congregación, y la congregación se resiste. Dice mucha gente, por todos lados se dice que los pastores hablan más de ellos mismos que de la palabra del Señor, y no estamos dándole a la gente la palabra del Señor, la hemos aguado. ¿Por qué razón? Porque no tenemos tiempo para tener una íntima comunión con el Espíritu, ni tenemos tiempo para meditar en la Biblia. Y ustedes lo saben, las ocupaciones son terribles. Oí decir a un hermano que estaba entrando ahorita y dice, estoy viniendo de una reunión pastoral, viene de una reunión pastoral cansado, a lo mejor ni comieron, ¿verdad? Y vienen a otra reunión aquí cansado. Y ustedes viven del tipo al campo, de reunión en reunión, los jala para allá el comité pastoral, los jala para allá la denominación, los jala para allá el ministerio que los invitó, los jala para allá, y se dieron cuenta que hay chance para todo, pero menos para tener una verdadera relación con el Espíritu Santo. Y ese es un problema, nos ha dado un problema, ¿me entiendes? Porque eso nos enceguece espiritualmente, nos ensordece espiritualmente y nos enmudece, por supuesto, nos enmudece, y nosotros no podemos seguir así, porque Jesús ya viene y viene por una iglesia. ¿Cómo es la iglesia que se va a llevar el Señor Jesús? Sin mancha. Oiga, tranquilo, pastor, porque el pastor dice que sin mancha, porque así dice la Biblia. Dice que la iglesia que se va a llevar es gloriosa, sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Y quién es que se pone arrugado, hermano? No es el que se pone viejo. Y la iglesia nunca debe ponerse vieja, nunca se debe perder el primer amor, nunca debe llegar la rutina y la costumbre del matrimonio. Recuerda lo que dice la Biblia que sus caricias te satisfagan en todo tiempo. Así nos dice la Biblia. Pero nosotros, como somos seres humanos, aún en el matrimonio, porque usted sabe lo que se hace en el matrimonio, que es lo que más le gusta al hombre, ¿verdad? Aún así, la gente llega a cansarse de eso, porque perdieron el encanto. En la iglesia, dice que la iglesia viene por una iglesia sin arruga. Eso quiere decir una iglesia que no se ha envejecido, porque el Espíritu Santo nunca se envejece, siempre es el Señor Espíritu Santo, y la palabra de Dios nunca pasa de moda, y Dios siempre sigue siendo el mismo. Y el que tiene el Espíritu de Dios siempre debe tener ese primer amor presente, porque tiene el Espíritu. ¿Entendieron, hermano? ¿No entendieron? Pero nosotros hemos perdido ese gusto de ser los pastores, ¿me entienden? Hemos perdido esa sensación de cuidado, andemos con temor y temblor, cuidadito, somos pastores, lo hemos perdido. Y hoy, cuando viene alguien de Managua, ¿verdad? Entonces, y viene diciéndoles una cosa y les mete una doctrina diferente, ustedes dicen amén, porque les pareció que aquel es doctor en teología y que sabe más que usted. ¿A
¿Acaso los doctores de teología saben más que los pastores llamados por Dios? Usted puede venir de la montaña sin haber ido a la escuela nunca, sin haber ido a una escuela teológica, a la escuela y a una escuela teológica, sin haber salido de la ciudad. Si Dios te llama, aunque andes en taparrabo y Dios te llama, el Espíritu de Dios dijo que Él mismo prepararía al que Dios llamó a ese capacitó. ¿Me está entendiendo, hermanito mío? Pero nosotros hemos sido a veces tontos oyendo a los expositores sin oír al Espíritu Santo de Dios. A nosotros, y si es gringo el que viene aquí, pues hasta más nos encanta porque viene un gringo y a lo